Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Yo soy el doctor Antonio Cota y en esta ocasión te voy a compartir algunas estrategias o pilares de la reversión de la diabetes. Yo soy médico internista y tenemos ya bastante tiempo en Sugar Care ayudándole a las personas a bajar sus niveles de azúcar para que no dependan de medicamento y no dependan del uso de insulina. La diabetes tipo 2 es reversible, es decir, las personas que tienen esa condición pueden quitarse la enfermedad de encima, no por arte de magia, sino con una serie de pasos y unas estrategias. Lo que hemos observado últimamente es que las personas intentan, y está bien, empezar a hacer cambios de alimentación, de hacer el ayuno intermitente, pero muchas veces no tienen un plan, una estrategia como tal, sino que van incorporando, van agregando cambios. Veo que esto es bueno, lo incluyo a mi rutina. Veo que esto también es bueno, lo incluyo. Veo que esto me hace daño, esto no lo incluyo. Pero cuando preguntas cuál es el plan que tienes, cuál es la estrategia, en realidad no hay un plan como tal. Hay una serie de cambios, pero que no hay algo que los integre en sí. La reversión de la diabetes son prácticamente 3 pilares, y mucho de esto va a depender del tipo de diabetes, como vamos a comentar más adelante. Para eso me voy a compartir de estas imágenes, y el objetivo es darte claridad de cómo se revierte la diabetes tipo 2. Ojo, aclarando diabetes tipo 2, porque si es tipo LADA, diabetes tipo 1 u otro tipo de diabetes, es un tratamiento y pronóstico totalmente diferente. Entonces, mucho va a depender qué tipo de diabetes tengo. Para eso hay una revisión del historial clínico y algunos estudios de laboratorio que nos permiten confirmar qué tipo de diabetes tiene uno. Normalmente no se hace esta evaluación exhaustiva. ¿Es tipo 1 o tipo 2? Punto. Pero no es cierto. Muchas personas con diabetes tipo 2 realmente no tienen esa condición, ya sea que no tengan diabetes, que no tienen diabetes tipo 2, no tienen, a lo mejor ni siquiera tienen diabetes, tienen un mal diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico incorrecto. O bien es una diabetes tipo 1.5, problemas de cortisol u otra situación que les está subiendo su nivel de glucosa. Estos errores en el diagnóstico están dados desde nosotros. Es un error, por supuesto. Nosotros como médicos parece que tenemos esa urgencia por establecer un diagnóstico, ¿no? Porque si yo soy capaz de hacer un diagnóstico, eso habla bien de mí, ¿no? Como doctor, se supone que ese es mi trabajo. Pero aquí la cuestión es que muchas veces nos apresuramos. Doctor, aquí están mis análisis. Tengo mi nivel de glucosa en 109. ¿Tiene usted prediabetes? Momento, es la primera vez que sale así. Hay que revisar el contexto, hay que hacer estudios, hay que hacer cambios, volver a medir en 3 meses, hacer una revisión de otras cosas, ver si el trasfondo es resistencia a la insulina y después, ahora sí, ya vimos su evolución, ya juntamos más información al respecto, ahora sí te puedo dar un diagnóstico certero, porque con una sola medición uno se apresura a dar el diagnóstico, puede ser un error. A lo mejor las personas ni siquiera tienen prediabetes, ¿no? Y yo por apresurado, porque eso habla bien de mí como doctor, ¿no? Soy capaz de hacer un diagnóstico, pero no, la cosa no es así. Al menos en el contexto de enfermedades relacionadas al estilo de vida, como la diabetes, la presión alta, los problemas de colesterol, no, hay que estar bien seguro de lo que vamos a decir. Decirle a una persona tiene prediabetes o diabetes es también arrojarle o dejarle caer una sentencia de muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico que estamos estableciendo. Por mencionarte algunos tipos, claro que la lista es mucho más larga, ¿no? Diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina y se requiere insulina casi de por vida, y son extremadamente raros los tratamientos curativos. La diabetes tipo 2 es la más común y la que más se revierte, con cambios de alimentación, ayuno intermitente. Pero también existe la diabetes tipo LADA, un tipo de diabetes en la cual hay mucha inflamación, hay un estrés muy fuerte en ese cuerpo que va destruyendo prácticamente el páncreas
Y cuando no se detecta a tiempo y no se hace mucho esfuerzo para atender esa circunstancia, el páncreas va perdiendo la capacidad de producir insulina y complica más el pronóstico y panorama. Y por supuesto que hay otros tipos de diabetes que vale la pena investigar. Si alguno de ustedes no le han confirmado el tipo de diabetes o no lo tienen muy claro, por ahí hay que empezar. Y esto es el pan de cada día. Doctor, tengo años con diagnóstico de diabetes, toma la Trayenta, la metformina, y ahorita empecé con estos cambios de alimentación porque yo no sabía, es la primera vez que me entero que es reversible con la comida y el ayuno, pero no puedo. Mi azúcar está en 140, 180 a pesar de lo que estoy haciendo. A ver, para empezar, ¿quién le dijo que tenía tipo 2? No, pues hace 15 o 20 años. Ok, pues por ahí vamos a empezar. Yo no sé qué tipo de diabetes tiene usted. Vamos a revisar su historial, hacer cambios, revisar en 3 meses, ver cómo funciona el páncreas y a partir de ahí le confirmo qué tipo de diabetes tiene y después establecemos un tratamiento definitivo según el tipo de diabetes que se padezca. Porque si el diagnóstico es incorrecto, el tratamiento, por supuesto, es incorrecto, ¿no? La diabetes tipo 2 es una enfermedad alimentaria. Si yo tengo diabetes tipo 2, ya me hice los estudios y lo confirman, quiere decir que como mal. No hay de otra. Como mal. O no estoy haciendo el ayuno y ahorita vamos a ver qué implica, pues, comer de forma saludable. Doctor, las personas durante las consultas, cuando empiezan así, ¿no? Tienen su glucosa en 180, 190. Mi alimentación es perfecta. Ya estuvo que esa persona no va a revertir. Porque si tiene diabetes tipo 2, su comida es la que está mal. Punto. No hay otra, ¿no? Más bien aquí la mentalidad es estar abierto a escuchar. Ok, yo tengo diabetes tipo 2, como mal. He intentado documentarme, aprender, pero si aún así mis valores no bajan, quiere decir que requiero ayuda, requiero una asesoría. Y ahí les va lo que yo he aprendido. Ahora sí que las personas que revierten por completo por su cuenta son extremadamente raros. Se lo digo de esta forma, los dedos de las manos me sobran. Yo creo que nada más 4 de los miles de pacientes que hemos visto han logrado revertir por completo por su propia cuenta, su propia iniciativa. La mayor parte del tiempo se requiere ayuda, porque el sistema humano no es algo simple, ¿no? 2 más 2 igual a 4, en medicina no. 2 más 2 puede ser 5, 2 más 2 puede ser 1, porque hay variables, hay factores que a veces no son tan tangibles. La diabetes tipo 2, prácticamente esos son los dos problemas, un exceso de glucosa y un exceso de insulina. Eso es la diabetes tipo 2. Claro que el exceso de insulina va a depender de la etapa en la que me encuentro. Es decir, yo tengo diabetes tipo 2 y mi páncreas produce un montón de insulina. Perfecto. Alimentación, ayuno, restricción calórica y lo revierte rápido. 3, 6 meses. Pero si yo tengo diabetes tipo 2 y mi páncreas está ya perjudicado, está como dormido, está con agotamiento, casi no suelta insulina, tengo diabetes tipo 2 complicada con un agotamiento pancreático. Ahí no tengo exceso de insulina. Ahí tengo muy poquita insulina. Por lo tanto, la necesito en ese momento. Necesito aplicar mi insulina. Y ahí el tratamiento cambia. Porque ahora uno se va a enfocar a fortalecer la función del páncreas. Doctor, es que mi azúcar no baja. Ni va a bajar. Ni va a bajar. Ahorita lo que tenemos que hacer, fortalecer su páncreas, subir su péptido C. Cuando eso lo logre, ahora sí, su azúcar va a bajar sin tanto medicamento, pero eso va a depender de la etapa en la que se encuentra uno. El punto aquí es que si yo busco revertir la diabetes, hay que corregir esos dos puntos que ven en pantalla. El exceso de glucosa por un lado, por supuesto, y el exceso de insulina. Hay herramientas auxiliares, sí, yo puedo usar medicamentos, suplementos, vinagre, té de canela para bajar el azúcar, claro que sí, eso me va a ayudar. Pero al final de cuentas buscamos eliminar el exceso de azúcar que hay en el cuerpo. Si eliminamos el exceso, uno ya no requiere esas herramientas auxiliares. Y por otro lado, el exceso de insulina. Si mi páncreas no lo produce, pues necesito insulina, ¿no? Me la voy a poner. Y el día que yo revierta, ahí me la voy a poder quitar.
Si tengo un montón de insulina, un péptido C en 6, insulina basal en 25, en 30, no requiero insulina, requiero los cambios de alimentación más bien, y mucho depende en la etapa en la que se encuentra uno. La diabetes tipo 2 tiene diferentes pilares de la reversión y es precisamente a lo que me he dedicado todo este tiempo y ahora lo pude plasmar, vaya, por escrito en el libro Glucosa bajo control, que la verdad estoy muy emocionado porque yo sé que es un manual que les va a ayudar bastante. Vienen los cambios de alimentación, las porciones, micronutrición, cómo implementar el ayuno, cómo confirmar el tipo de diabetes, en qué etapa me encuentro, porque de ahí va a depender mucho el tratamiento. Una cosa es revertir. Revertir la diabetes, voy a regresar un poquito, implica esas dos cosas, bajar tu azúcar y corregir el problema de fondo. Porque si yo bajo únicamente mi nivel de azúcar, y eso es lo que la mayoría de las personas se fija, claro, yo entiendo, los problemas de fondo son muy difíciles de ver para una persona que no se dedica a esto. Por eso, aquí el consejo es que se apoyen de alguien que se especializa en el tema, porque tenemos que corregir las dos cosas. Una cosa es revertir, listo, ya bajé mi nivel de azúcar, ya corregí mi problema de insulina, estás en remisión, pero eso no implica reversión total, ¿eh? Remisión y reversión son conceptos muy similares, pero no son lo mismo. Para mantener esa remisión a largo plazo, remisión es tu azúcar súper bien, sin medicamentos y sin resistencia a la insulina. ¿Quieres mantener eso a largo plazo? Es importante regulación del cortisol, microbiota, incretinas, que es parte de lo que incluye ahí el libro. Cuando yo lo escribí, me puse a pensar, a ver, no tengo que hablar de los síntomas de la diabetes, eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo escribe. Las complicaciones, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo escribe. La metformina te causa eso, todo el mundo lo sabe y eso de nada te sirve. Tiene que ser algo que le ayude a las personas. ¿Cómo le hago? Batallé mucho, batallé 1 o 2 años en encontrar la respuesta a eso y después dije, ya sé, lo mismo que yo hago en las consultas, lo que pregunto, lo que evalúo, lo que recomiendo, eso es lo que tengo que plasmar. Y de esa forma las personas se van a poder ayudar con recomendaciones clave, claro, siempre con una mentalidad abierta a que si yo tengo diabetes tipo 2, me estoy equivocando con la comida y requiero otro punto de vista, otra perspectiva, que alguien me ayude a ver el problema de forma diferente. Y este libro te lleva de la mano, comenzando con la alimentación. Número 2, el ayuno intermitente, cortisol, microbiota, y viene también un apartado especial, por supuesto, acerca de la remisión, y vienen preguntas frecuentes, por ejemplo, la cuestión de cómo ir ajustando tu medicamento, y de hecho aquí en el chat les voy a compartir un enlace para que descarguen el primer capítulo de forma gratuita y se den una idea de lo que contiene. Aquí lo acabo de publicar justamente en el chat. Descargan el primer capítulo en PDF, incluso viene el temario, el índice y se van a dar cuenta de lo que contiene. Tenemos envíos a México, Estados Unidos, comprando en nuestra tienda en línea y a otros países también, incluyendo Europa, pero lo gestionamos de una forma diferente. Ahí el favor es escribir un mensaje al número que ven en pantalla, ¿no? Más 52-663-127-7541 para gestionar su envío y esto los va a guiar paso a pasito para revertir por completo, ¿no? Como el problema es la alimentación, también tenemos otro programa que es la Academia Sugar Care. Esto es prácticamente lo mismo. Si hay diabetes tipo 2, lo que hay que corregir es la alimentación, el ayuno y restricción calórica. Por eso aquí empezamos y se trabaja junto con las personas de manera individual, ¿no? Sobre porciones saludables, etiquetas de ingredientes, ayuno intermitente y luego viene la alimentación consciente. Ojo, esto a lo mejor no lo pueden ver, pero se los voy a explicar. Cuando una persona dice, yo ya estudié, vamos a ponerlo más grande, ¿no? Las porciones, tanto de carbohidratos, tanto de fibra, tanto de proteína, ya lo estudié. Aprendí a ver etiquetas, ingredientes, pico de glucosa. Ya estudié cuál es el ayuno que me corresponde a mí. Perfecto. Guiándose por esos números, no lo revierten. No se revierte guiando por números. Se revierte
tomando en cuenta dos cosas, los números, pero lo que te va marcando tu cuerpo. Por eso aquí tenemos el tema de alimentación consciente o alimentación intuitiva para agregarle un elemento de flexibilidad a lo que estamos haciendo y así aumentar la posibilidad de revertir la diabetes. Les pongo un ejemplo. Doctor, yo consumo 30 gramos de carbohidratos al día, 80 gramos de proteína al día, 50 gramos de grasa, además el omega, la niacina con cromo, el GABA para dormir, potasio, magnesio, agua con sal, me tomo el vinagre, el té de canela y hago ayunos 16-8 todos los días, ¿ok? ¿Come arroz? Nunca. ¿Come pastel? Nunca. Miel? Nunca, ¿ok? ¿Come fuera de la casa? Nunca. Esas personas no logran revertir porque te das cuenta que se están guiando precisamente por la guía y eso no es así. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, si no estaríamos sin una orientación, sin una brújula, ¿no? No habría rumbo. Claro que hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta lo que te va marcando tu cuerpo, porque el ayuno no son 16 horas y los carbohidratos al día no son 30 gramos, es lo que tu cuerpo te demanda, lo que tu cuerpo te va exigiendo. Esto es muy difícil, pero con el tiempo logras una adaptación metabólica en este proceso y va siendo, ahora sí que va surgiendo de forma natural. De tal forma que la alimentación, perdón, los pilares de la reversión son tres cosas. Alimentación número 1, 2, ayuno y 3, restricción calórica. Si uno de esos falla, la diabetes no se revierte. Si uno de esos falla, la diabetes no se revierte. Por ejemplo, hay personas que hacen muy bien la alimentación, hacen muy bien el ayuno, pero le fallan en las porciones. Hay personas que no hacen bien la alimentación, definitivamente, aunque hagan ayuno de 24 horas y controlen las porciones, no lo revierte. Hay personas que hacen muy bien su alimentación, muy buen control de las porciones, de hecho de forma exagerada, pero el ayuno que tienen no es el adecuado, no lo revierten. Los tres engranes tienen que estar en sincronía con tu metabolismo, si no, no lo vas a revertir por completo. Diabetes tipo 2, ojo, si es diabetes tipo 1, pronóstico y tratamiento diferente, diabetes gestacional. Ay, por cierto, en adultos, porque en niños, 5 años, 9 años, 14 años, es diferente. Aquí las recomendaciones son 18 años para adelante, porque en esa etapa, ya en la etapa adulta se podrá decir, ya no estamos en crecimiento, ¿no? O en desarrollo como un niño o un adolescente. Y ahí podemos incluir esto que estoy aquí compartiendo. Me ha tocado muchas personas por diferente situación. Cambié la dieta como me dijo, estoy haciendo el ayuno como me enseñaron y las porciones. Y eso mismo lo aplico a mis hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? 6 años, ¿ok? Y el otro, 9. No, señora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le impone un ayuno de 16 a su niño de 5, de 6 años o de 9 años? No, eso no está bien. Esto es para uno que es adulto. En niños es completamente diferente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son los puntos de la alimentación, de la alimentación saludable, ¿no? Son muchos. Uno es balancear, por supuesto, las porciones, las cantidades, por supuesto. Lo otro es etiquetas e ingredientes. A lo mejor sí, tus carbohidratos son adecuados, tus proteínas, tus grasas, todo es adecuado, pero lo que estás poniendo en el plato no tiene calidad. Es mala comida por los ingredientes que contiene. Si es así, no lo vas a revertir. En el libro viene un capítulo que a muchas personas se les olvida o bien no lo quieren aceptar simplemente por comodidad, que es si la mayor parte del tiempo comes en la calle o fuera de casa, no lo vas a revertir. Y no lo puedo decir de una manera más clara y directa. Las personas que la mayor parte del tiempo comen fuera de casa no lo revierten, punto, por la calidad de la comida. Si quiero revertir, es parte del cambio que necesito hacer. Empezar a tener control y hacerme responsable de mis alimentos. Importancia de las porciones. Si yo como mucho, a pesar de que hago el ayuno y todo lo demás, no lo voy a revertir, simplemente es mucha comida. Les pongo un ejemplo nada más. Señor, ¿usted come aguacate? O señora, ¿come aguacate? Sí, no me falta. El aguacate no me puede faltar.
¿ok? ¿Y cuánto es más o menos un aguacate diario? Eso es un montón, porque el aguacate es 1 o 2 a la semana, o sea, es bien poquito. No porque sea saludable, me voy a aumentar mucho la cantidad. Los excesos le quitan lo saludable a la comida, en cuestión del queso. No en queso en la mañana y en la tarde y en la noche. Todos los días soy bien quesero. Así no se revierte por la cantidad de calorías. También entiendo que es un proceso. Hay medicamentos que te van a causar hambre. La insulina te va a causar hambre. El estrés, la ansiedad, la hiperinsulinemia, la misma diabetes, la obesidad, el hígado graso, te va a causar hambre, sí, y vas a batallar mucho, pero vas a ir poco a poquito teniendo un mejor control del hambre para que puedas ir reduciendo las calorías poco a poquito. Variedad de frutas y verduras. Come frutas, sí, frambuesas, zarzamoras y fresas. Nada más, nada más. Así no se va a revertir. Parte de es perderle el miedo a la comida. Señor, su azúcar amanece en 80 en ayuno, su hemoglobina glucosilada 5.9. ¿Por qué se sigue aplicando 20 unidades de insulina? Aparte la metformina, el Forxiga, rosuvastatina, cetimiba, la aspirina, los sartán. ¿Por qué sigue tomando todo eso si quedamos en ir bajándole el medicamento? Es que si yo le comienzo a bajar, el azúcar me va a subir. Híjole, ahí la mentalidad es lo que está frenando, ¿no? La reversión. Y hay que investigar por qué tenemos miedo. Lo mismo para la fruta. Agréguele manzana, pera, durazno de vez en cuando. No porque me va a subir, pues así no lo va a revertir. En algún punto es bueno bajarle mucho a la fruta y eliminarla casi por completo. De acuerdo. Pero en algún punto también es importante ir reincorporando, retomando o recuperando la vida. Lo mismo para la variedad de las verduras. Si únicamente como lechuga y espinaca, no se va a revertir. Flexibilidad. Yo nunca como de eso, esas personas no lo van a revertir. Oiga, pero ¿por qué 30 gramos? 30 gramos de carbohidratos al día, sí. ¿Todos los días? Todos los días. Error, así no se va a revertir. ¿A poco la presión arterial todos los días es igual? ¿Todos los días amanezco con 110/70? No, ¿verdad? Hay días que amanezco con 115/74. Hay días que amanezco con 121/68. Hay variedad, hay variaciones. Con la comida es lo mismo, porque no somos una máquina, no somos un robot, somos un ser vivo. Y la flexibilidad del metabolismo es lo que le da la perfección a nuestro sistema. Si no hay flexibilidad en mi rutina, en mi comida, en mi ayuno, en todo lo demás, no se va a revertir. Estrategias para picos de glucosa y, por supuesto, personalización o bien las necesidades individuales de cada quien. No es lo mismo la alimentación para una persona con diabetes nada más, a que tenga diabetes, pero además proteínas en orina, ¿no? O diabetes con cirrosis, o diabetes con obesidad, diabetes con colon irritable, diabetes con problemas tiroideos, diabetes con inflamación crónica, y ahí van cambiando ciertos elementos, ciertos detalles. El segundo pilar es el ayuno intermitente, que prácticamente son periodos de comer y no comer. Hay diferentes tipos de ayuno, pero hay que aprender cómo iniciarlo y cómo ajustarlo en el camino. El más común es 16-8. ¿Cuál es el ayuno que más revierte la diabetes? La respuesta correcta sería lo que esa persona necesita, ¿no? Pero bueno, quitando eso de lado, ahora sí que de forma general para todo el mundo es 16-8. Ese es el más habitual. Pero ya dijimos que hay personas que no requieren eso, incluso es perjudicial. Depende de ciertos criterios, ¿no? ¿Cómo iniciarlo? Pues muy sencillo y tenemos varios videos en el canal. Prácticamente es ir eliminando colaciones o snacks. Es el primer paso. Si todo el tiempo estoy comiendo durante el día, no se va a revertir y eso no es ayuno. Y número 2, configurar tus horarios. ¿A qué hora desayunas o la primera comida del día y a qué hora es la última comida del día? Y hay que escribirlo. Aquí los invito a que lo escriban. Tu primera comida del día, ¿a qué hora es? Y tu última comida del día, ¿a qué hora es? A ver, por comida es todo aquello que no sea agua, agua mineral, té o café. Si es un jugo, un licuado, una fruta, un par de semillas, un poquito de aguacate, una galleta, eso rompe el ayuno. Aceite de oliva rompe el ayuno. Un yogur rompe el ayuno.
agua, agua mineral, té o café, nada más. Si comemos algo más que no sea estas 4 cosas, seguramente estamos rompiendo el ayuno, que es lo más probable, ¿no? Y ahora, ¿a qué hora es mi primer alimento del día? ¿A qué hora es mi último? Cuenta la diferencia. Si yo ceno a las 8 y al día siguiente desayuno a las 7 de la mañana, transcurren 11 horas. Es 11 horas de ayuno, es muy poquito. Ahora sí que lo mínimo es 12 a 13 horas y no solo para revertir, sino por salud en general. Cuando uno cena, por ejemplo, 10 de la noche y al día siguiente desayunamos 6 de la mañana, transcurren 8 horas nada más de ayuno. Eso nos va a afectar. A lo mejor no tanto en nuestro nivel de glucosa, pero colesterol, inflamación, presión alta, intestino, proteínas en orina, menopausia, próstata, diferentes complicaciones, porque eso no es saludable. Parte de una buena alimentación es tener tu base de ayuno, 12 a 13 horas, y vamos ajustando en el camino, tomando en cuenta que el principal aliado es el tiempo. Tiempo. El ayuno no me sirvió. Ok, ¿cuánto tiempo lo hizo? No, pues 3 días. No, es bien poquito. Claro que no le sirvió, no le dio tiempo. Todo mundo, todos los seres humanos estamos diseñados para ayunar. El ayuno nos cae bien. Lo difícil es encontrar cuál es la ventana adecuada, ¿no? Y de hecho, en el libro hablo mucho acerca de eso, los diferentes tipos de ayuno y algunos criterios o puntos con los cuales te puedes guiar para saber si le subes al ayuno o le bajas, porque hay personas que no contemplan la posibilidad de hacer menos ayuno, siempre están pensando en más, 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 más. 16:8 no me baja, le subí a 18 horas de ayuno. No veo resultado, le subí a 20. No veo, le subí a 24 horas. Hice hasta 36 horas de ayuno y no me dio un buen resultado. ¿Y por qué no hizo lo contrario? ¿Por qué no de 16 horas? ¿Por qué no mejor le bajó a 14, a 13? Oh, no sabía que se podía hacer eso. Correcto. Podemos ajustar el ayuno en ambas direcciones, subirle o bajando según sea el caso. Con el ayuno y los cambios de alimentación es importante, si es que tomamos medicamento o insulina, ir ajustando en ese proceso, ¿no? Aunque el libro marca ciertas pautas, aquí sí es bien importante acompañarse de su médico tratante para un ajuste, porque bueno, a lo mejor el médico con el cual me estoy atendiendo no cree en el ayuno y no cree en la comida, ¿no? Bueno, está bien. Pero su punto de vista puede ser importante en cuestión de los medicamentos. ¿Qué opina de la insulina? ¿Qué opina de los sartán? ¿Qué opina de esto? Doctor, pero es que el azúcar amanece con 65. La presión tengo 100/50. Los doctores saben que cuando hay hipoglucemias, hay hipotensión, hay que hacer un ajuste, ¿no? De la cuestión del medicamento. Ese ayuno también requiere flexibilidad. 16:8 todos los días, no hay ningún día que le falle. Así no se revierte, porque estamos con mucha rigidez y constancia, por supuesto, ¿no? Que es el otro lado. Ayunos, un día a la semana nada más, claro que no se va a revertir. Lo hago 3 días a la semana, 13 horas de ayuno. Ok, y los demás, 10 horas. Así no se va a revertir, porque ¿qué predomina? Predominan los días en los cuales no está haciendo el ayuno intermitente, ¿no? Este libro, que de hecho aquí lo publiqué en el chat para que descarguen el primer capítulo gratuito, y si no, escriban la página que les estoy mostrando aquí y descargan el primer capítulo gratis en PDF para que conozcan su contenido y determinen si realmente les va a ayudar. Este libro les va a transformar totalmente. Si alguno de ustedes tiene diabetes tipo 2, es porque come mal, punto. Pero también hay cierta responsabilidad del sistema médico, porque no te han dicho en qué te estás equivocando. No te han dicho qué es lo que tienes que modificar para que tu glucosa pueda bajar. Ok, bien. El tercer elemento es la restricción calórica. Las personas comen mucho. Un aguacate diario es un montón. Yo les pongo mi ejemplo, ¿no? Yo tengo 35 años de edad, mido 1,86 m. No estoy tan bajito, tampoco estoy tan alto, ¿no? Pero el punto es, y además soy hombre, ¿no? Los hombres comemos un poquito más que las mujeres, supuestamente. Bueno, un aguacate diario. Yo no puedo con eso. Es un aguacate a la semana, 2 si acaso.
Es que yo me desayuno 6 huevos en la mañana. Yo no puedo con eso. Son 2 huevos y a lo mejor una porción de ejotes, de brócoli, ponle que a lo mejor una manzana y ya. Y ya hasta la tarde o la noche mi segunda comida. Y hay personas que comen un montón. Una ensalada gigante y además su sopa de verduras, 3 huevos con tocino, frijoles, un café y además un té de canela, que es 1 litro, por cierto, lo que se toman. Es mucho. Así no se va a revertir. Oh, y encima de eso, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de aceite de oliva, porque vieron que es algo saludable, y al rato, a la hora, un puño de semillas, porque se quedaron con hambre. Porque se quedaron con hambre. Es un montón de comida. Es un montón de comida. Así yo baje carbohidratos, haga lo anterior, y el ayuno, si es mucha la comida, no se va a revertir. Requerimos los 3 ingredientes para poder revertir. Lo normal, vaya sea de paso, es que uno desayune un poco, un desayuno ligero, un desayuno pequeño, y que la segunda comida del día no sea tan tarde o tan noche, ¿no? Entre 4 y 6 de la tarde, más o menos, por lado margen, 2 comidas al día. Una comida ligera y una comida fuerte, nada más. Eso es lo normal. A uno lo han entrenado y enseñado a que son 3 comidas al día, ¿no? Desayuno, comida y cena, o a lo mejor le llaman diferente, almuerzo, comida y cena, ¿no? Da igual cómo se llamen. 3 o 2 comidas al día, y hay personas que hacen más. Si yo tengo 4 comidas al día, pues por eso no lo revierto. 5, pues ni se diga. 3, híjole, habrá que irle bajando en el proceso a 2 comidas al día. Doctor, pero con 2 comidas al día voy a bajar de peso. Mentira, no sé de dónde sacan eso. Si yo desayuno poquito y luego como bien 2 comidas al día, el peso se estabiliza. Ah, y además el ayuno intermitente y la restricción calórica. Lo que yo les estoy aquí compartiendo no va a hacer que caigan en desnutrición, pero claro que si se equivocan en cómo balancear las porciones, en revisar etiquetas e ingredientes, no darle variedad a su comida, no hay flexibilidad, no están ajustando de acuerdo a lo que el cuerpo pide, no hay una forma de personalizar tu alimentación, entonces sí, tu peso se va a ir al otro extremo, vas a bajar un montón. Pero si lo haces de forma correcta y el ayuno es de forma correcta, vas a llegar al peso que te corresponde y no vas a bajar más. Vas a mantener ese peso saludable. Prácticamente es con el control de las porciones. A propósito, creo que esta herramienta, y yo no lo veía así hasta que empecé a darme cuenta, al estar en una comunidad, que es lo que tenemos en la Academia Sugar Care, que es una forma de trabajo y hay un grupo exclusivo en WhatsApp, las personas comparten mucho sus comidas. Comí esto y amanecí con tanto de glucosa. Y las mismas personas, aunque uno no les diga nada, se dan cuenta. ¿A poco eso desayunó? Es bien poquito. Yo como más. ¿A poco esto cena esta persona? Cena esta cantidad y veo que amanece en 91. ¿Ok? Y uno voltea a ver su plato. Pues con razón, me parece que estoy comiendo un montón. A ver otra foto. Ah, ok, 2 huevos nada más y un pedacito de queso. A ver yo, hoy es un plato bien grandote. Se van dando cuenta de las cantidades, de las porciones. Y esto, pues obviamente no es que uno se equivoque, uno sepa más y el otro no. No, es un grupo, ¿no? En el cual nos apoyamos y compartimos lo que sí funciona. Y de esa forma las personas van aprendiendo. Hay preguntas también entre ellos mismos. A veces uno interviene y les pongo aquí retos, que es cuando tenemos el reto para revertir la diabetes, por ejemplo. A veces suben las comidas, se suben las recetas, las mismas personas postean o publican algo y uno se va dando cuenta. Ah, ya vi, es que estas tortillas son de linaza o estas tostadas son de coliflor y yo estoy comiendo estas de acá, no conviene. Y de repente una persona publica, ¿qué opinan de esto? No, pues no es saludable, trae tal cosa. Y uno ve, son las que yo mismo utilizo y te vas dando cuenta de más cosas. Ese es el poder de la comunidad. Además, sentir que no eres el único y que todos batallamos, también te da cierta fuerza. ¿Ustedes creen que yo no batallo con la comida? Claro que le batallo, es una lucha constante. ¿Creen que no tengo antojos? Sí los tengo, sí los tengo. ¿Como cosas que suben el azúcar? Claro que sí.
refresco, pizza, hamburguesas. Claro que sí, no hay una persona perfecta en este mundo, ¿no? Pero aquí la diferencia es que uno está en control de la situación. Yo decido en qué momento, cuánto, cuándo sí, cuándo no. Y eso es esporádico, eventual, cumpleaños, trabajo, un viaje, vacaciones, o un gusto que te quieres dar de vez en cuando, ver una película, ver Netflix, adelante, pero no es todos los días. Y si yo lo veo ahí en la mesa hoy por hoy, ya tengo la capacidad de, no, no se me antoja y no tengo remordimiento y para mí no es un sacrificio. Cuando uno llega a ese punto es que tus hábitos están totalmente forjados. No es de un día para otro. Les puedo decir que me tomó hasta 2 años más o menos llegar a este punto. No es tan rápido. Así que si al principio le batallamos porque yo veo galletas en la mesa, veo refresco y me gana, no es falta de fuerza de voluntad, no. Es así como funciona tu cuerpo. Tu cuerpo está cableado para comer y sobre todo si es azúcar o carbohidratos, porque es un mecanismo de supervivencia. Contra eso no puedes. Hay hormonas muy fuertes que te impulsan a comer. No es falta de fuerza de voluntad, pero ahí les va la magia. Cuando uno corrige la alimentación, hace el ayuno, controlas tus porciones, tu sistema hormonal de hambre y saciedad baja un montón. Tu estrés, tu ansiedad baja un montón. Claro que hay personas que aún así tienen el problema de ansiedad y requieren un abordaje diferente. Aquí les comparto. Yo yo por mucho tiempo batallé con la cena. Un tip. Si ustedes en la mañana, en la tarde, están todo bien porque están en el trabajo o en actividades, pero cuando llegan a la casa, ya terminaron su día, les entra un hambre, eso es estrés y ansiedad. Y hay que poner el nombre, porque poner el nombre te va a ayudar a saber cuál es el problema y a aceptarlo. Entonces, a mí me pasaba mucho que llegaba a la casa a las 6 7, bueno, voy a cenar, ¿no? No he comido, va, como. Pero por ahí de las 9 10, híjole, me entraba un hambre y tenía que comer un poquito más. Y no era un poquito, realmente, era mucho. Cenaba mucho. En la tarde, yo en la mañana tomaba 2 tazas de café al día o 3. Pero en la tarde, ay, requiero algo porque tengo un montón de consulta y tengo que hacer esto y aquello. Voy a pedir otro café. Y luego otro. Mucho café durante el día. Yo no me daba cuenta, pero yo estaba lidiando con el estrés comiendo mucho. No me daba cuenta. Hasta que empecé a hacer otras cosas, pedir ayuda, llevar ciertas terapias y yo consulté por otro motivo, ¿no? Por estrés. Bajo eso y se me quitó mi necesidad de tomar café durante el día y ya no ceno. Ya yo como a las 5 o 6 tranquilamente hasta el día siguiente, ¿no? Aquí el punto es que si en la tarde te gana el hambre, te gana el antojo, es ansiedad, es estrés y hay que ver qué es lo que está pasando. Eso no te permite cumplir con el pilar de restricción calórica, ¿no? Para ingresar a estos grupos hay que inscribirse a la Academia Sugar Care, que es un programa, es una metodología de trabajo y ahí viene, es parte del programa, pues la comunidad. Trabajamos lo que ya les compartí, porciones, etiquetas, ayuno, los pilares de la reversión y te llevamos de la mano para que puedas consolidar eso. ¿Tienes dudas sobre las porciones? También tenemos consultas de nutrición propiamente, que de hecho es mi esposa, la doctora Isis Cabrera. Ella estudió y se especializó en nutrición para la diabetes y te va a ayudar tremendamente. De hecho, hay personas que consultan conmigo una y otra y mejoran un montón, pero hay algo que no cuadra y es cuando los canalizo o les recomiendo pasar con ella para ver el problema desde un punto de vista diferente. Cómo prepara sus alimentos, etiquetas, ingredientes, porciones, por a ver, enséñeme las fotos. No, por a ver, fotos de la etiqueta, quiero ver. Ahora sí que se mete más a detalles y casi siempre encuentra cuál es el problema por el cual las personas no han logrado corregir su alimentación. Y tenemos retos, ¿no? Que de hecho el próximo reto es hasta enero del 2026. Próximamente lanzaremos la convocatoria por ahí del mes de octubre, noviembre más o menos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué no te deja revertir la diabetes? Tienes todo, YouTube, artículos, videos, libros, consultas, hay un montón de gente que se dedica a publicar cosas, recomendarte algo, todo está al alcance de tu mano, literalmente
Todos tenemos un teléfono celular, o la mayoría, afortunadamente. Ahí está lo que necesitas. Toda la información está al alcance. Entonces, ¿qué no te deja? Una es la importancia, ya había comentado, de la educación, de fuentes confiables, porque también hay mucho estafador que te vende gotitas mágicas para curarte todo. Mentira. Es que con esto vas a revertir. A ver, la diabetes tipo 2, uno se dedica a esto. Se revierte con la comida, el ayuno y la restricción calórica. Es que este medicamento me va a revertir. Mentira. Te va a bajar tu azúcar, pero no te va a revertir la diabetes, que es diferente. Número 2, el apoyo emocional, que es parte de. Si no trabajamos esa circunstancia, no se va a revertir. Ya comí esto, ayuno, restricción calórica, suplementos y esto y esto y esto, y el azúcar está arriba de 100 la mayor parte del tiempo. Mi hemoglobina glucosilada en 6.2%. Ok, vamos a ver la cuestión del cortisol, del estrés. ¿Qué ha hecho para eso? No, pues no ejercicio. O sea, no he hecho nada. No, sí, es que me relaja. O sí, ok, liberas estrés, pero ¿qué te lo está ocasionando, no? La forma en la cual vemos la vida, vemos los problemas, de ahí requerimos ver nuestras creencias, nuestras conductas, y pocas personas realmente afrontan eso. El papel de la tecnología es que yo no le sé. En realidad lo que están diciendo es, yo no confío en mí, no confío en que pueda aprender, no confío en que pueda aprender a utilizar esto, no confío en que esto me va a servir porque es algo en línea. Mentiras, hay miles de personas, y si tomamos en cuenta el mundo, millones de personas que con la tecnología, los medios de comunicación, logran resultados sorprendentes. Hay historias que me hacen llorar, hay personas incluso en la consulta, yo mismo me saco de onda, porque uno es persona, ¿no? Uno es ser humano, escucha y entiende que la persona que te está pidiendo ayuda tiene un problemón encima, ¿no? Entonces, uno escucha, pregunta, hacemos un diagnóstico, cosas que nadie le ha dicho, laboratorios que nadie le ha pedido, recomendaciones que yo sé que le van a ayudar, y yo creo que la energía se siente cuando uno realmente te quiere ayudar y no te está vendiendo algo mágico o un producto milagroso, ¿no? Termina la consulta, ¿tiene alguna pregunta, señor, señora? Y muchas veces me ha tocado que se ponen a llorar. Y cuando se ponen a llorar, pues yo me pregunto, ¿por qué está llorando esta persona? ¿Acaso dije algo malo? ¿Me equivoqué? ¿Lo critiqué? ¿Lo juzgué? ¿Le di por donde no debía? Y realmente esas lágrimas son de agradecimiento, ¿no? Por sentirse escuchados, sentirse apoyados, sentirse que realmente alguien los va a ayudar con este problema a revertir la diabetes tipo 2, ¿no? Hay personas que al final de la consulta se quedan sin palabras, simplemente están, pues, en llanto, liberando, 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 y no me dicen nada, y así es como terminamos la consulta. Ya después que pasa el momento, ya me dicen lo que pasaba por su mente, ¿no? Entonces, esa conexión se logra con la tecnología. Por ahí hay muchas personas que dicen: "Es que la consulta en línea, esto no es lo mismo", realmente eres tú que no te permites, porque hay miles de personas que logran revertir. Y esto va a un aumento, así que si no nos subimos al tren, nos vamos a quedar en el camino. La tecnología va avanzando. Hay revolución en la atención médica. Por supuesto, aquí no estamos hablando de un odontólogo o dentista, como le decimos acá en México, ¿no? Si tienes una carie en línea, ¿te la pueden resolver? Pues no, tienes que ir, o al menos hoy no se puede, tienes que ir. Pero acá en cuestión de azúcar, de hábitos, de diagnóstico, de ayuno, de alimentación, sí se puede, sí se puede. El recurso está ahí. Puedes llevar un seguimiento regular y vas a sentir un apoyo emocional. Aquí se los platico desde mi experiencia. Yo me inscribí a un curso que no tiene nada que ver con medicina, ¿no? Un curso de tecnología y aplicaciones y eso, ¿no? Y la verdad lo dudaba y lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba y miraba videos y videos y videos ahora sí que del líder del programa. Oh, esta persona me ayuda un montón y me enseña, y lo que aplico, la verdad es que me ayuda, pero yo no daba el paso. No, espérate, no, espérate, no, es que está muy caro, no, es que ahorita no, no, es que el tiempo. Realmente era yo mismo que no me permitía seguir avanzando. En el momento que di el paso, ¿sabes qué? Me inscribo, ahí te va, ¡tas!
sentí un cambio por dentro, una energía difícil de explicar que ahora sí voy con todo, ahora sí voy con todo. Y sientes como una flama se prende dentro de ti. Esa flama, esa energía es lo que te va a ayudar a revertir, pero no la vas a tener si te sigues frenando con esos comentarios y esos pensamientos. Te comprendo totalmente. En algún punto yo decía, a ver, el reto apenas vamos a iniciar mañana y la gente tiene mucha ansiedad y estrés, pero ¿por qué? Tranquilos. Cuando yo di ese paso a inscribirme a este programa, lo comprendí totalmente. Ahora entiendo la euforia, la ansiedad, la energía que tienen, porque por fin quitan el candado y se permiten recibir una ayuda para poder revertir. Entonces, muchas veces es uno mismo el que está frenando esa reversión. El libro lo pueden adquirir, ahora sí que el puro libro y el precio por lanzamiento es de $30, posteriormente $40, que de hecho el viernes de la próxima semana, no, este viernes ya se termina el mes de junio, viernes 27 de junio termina esta promoción. El libro también pueden adquirirlo junto con un curso, ¿no? Glucosa bajo control en nuestra tienda en línea, que es la página que aquí les muestro. Si requieren ayuda con los envíos, pueden mandar un mensaje al número que ven en pantalla. Este curso es un curso complementario del libro. Por si tienes dudas de algunos puntos, este curso te va guiando cómo planificar tus comidas, cómo ajustar tu ayuno, cómo iniciarlo. El libro lo tiene, pero si lo requieres de una forma diferente, de una perspectiva diferente, lo puedes adquirir igualmente en precio $180 en este momento. Posteriormente va a cambiar el precio. Esto te va a guiar a revertir la diabetes. Si quieres el puro libro, adelante. ¿Quieres libro más curso? Adelante. Igualmente en nuestra tienda en línea. Como les decía, muchas personas piensan que la información en línea no te ayuda en absoluto. Claro que te ayuda. Hay muchas personas que revierten. Yo mismo lo sé, porque cuando me conecto, me inscribo a un programa en línea, siento la energía, siento que la otra persona está ahí para ayudarme, o todo su equipo, los videos, lo que publican, sí te ayuda. El que no permite, es uno de los mensajes de esta sesión, el que no permite la reversión eres tú mismo. Entre más rápido te des cuenta y lo aceptes, vas a empezar a mejorar. Es que ningún doctor me ayuda. Error. Tú no te permites revertir. Tú no estás aceptando la ayuda. Ejemplo, muchas personas, yo recomiendo utilizar el sensor de glucosa para ver picos, para ver patrones, tendencias. Se lo colocan, eso que va en el brazo y que te mide casi en tiempo real, se lo colocan y se enojan. Es que me salió defectuoso, me marca muy mal, yo no confío en eso. A ver, lo que te marca es real, ese 180 es lo que tienes, nada más que tú no lo estás aceptando. Y se los digo porque yo he utilizado como 15 sensores, ninguno me ha fallado. Casi siempre he visto que el error, ya sea de no tanto mala calibración, sino que no se lo ponen bien. Se lo ponen muy enfrente donde está el músculo, pues ahí lógicamente no va a medir, ¿no? Se lo ponen prácticamente aquí en el codo, ahí no, tiene que ir un poquito más atrás. Y se lo aplican con mucha fuerza. Aquí la pregunta es, ya que te lo pusiste, ¿sangró? ¿Soltó un poco de sangre? Sí, me salió un poco de sangre, te lo pusiste muy fuerte y probablemente por eso no te va a medir bien. El que no permite la reversión eres tú mismo, como yo no me permitía crecer en diferentes áreas de mi vida y me ponía prácticamente pretextos. No tengo tiempo, no me va a servir, me van a estafar, es que no estoy seguro si es lo que necesito. Yo mismo me estaba bloqueando y casi estoy seguro que muchos de ustedes están haciendo lo mismo. No, es que a lo mejor la reversión no es para mí, te lo firmo, la reversión no es para ti porque así lo piensas. Es que yo creo que mi páncreas no funciona, te lo firmo también. Si tú piensas eso, tu páncreas no va a funcionar. La mentalidad
Ahora sí que el objetivo que tengas en mente es lo que vas a obtener. Si yo creo que al bajar insulina el azúcar me va a subir, entonces efectivamente eso es lo que va a pasar. Cuando bajes tu insulina, el azúcar va a subir. Cuando yo coma naranja, sandía, como me está sugiriendo, el azúcar me va a subir. Claro que te va a subir porque así lo estás pensando. Claro que todo tiene su tiempo, ¿eh? Hay personas que, para que no se lo tomen tan directo, hay personas que al inicio quitamos toda la fruta y en algún punto vamos reincorporando. Hay personas que la insulina la mantenemos un año o año y medio, según sea el caso, hasta que ese páncreas se recupere o produzca más insulina. Todo de una forma individual. Hay recomendaciones generales, sí, pero al final de cuentas, tu tipo de diabetes es único, tu cuerpo es único, tus obstáculos son únicos y por ahí hay que empezar. El último mensaje, ya para cerrar, porque una persona me hizo reflexionar mucho el día de ayer. Esta persona me preguntaba, doctor, mi hijo que tiene 32 años de edad, ¿por qué tiene diabetes tipo 2? Tiene el azúcar en 300. Ok, y se lo planteé de dos formas diferentes. Bueno, diabetes tipo 2, come mal, come mucho y no hace ayuno, punto, ¿no? Eso es lo que le está ocasionando la diabetes tipo 2. Pero ojo, señora, usted me está preguntando qué realmente le está ocasionando la diabetes a su hijo, ¿no? No, pues que sí. Ok, yo creo que es un trasfondo emocional. Yo creo que tiene depresión, estrés, ansiedad, y eso lo empuja a comer mucho. Entonces aquí la pregunta que es, ¿qué le está ocasionando la diabetes tipo 2 a este joven de 32 años? La depresión, ¿no? Esa es la causa última de fondo. Por eso es importante revisar nuestro estado emocional, porque puede que ahí esté la razón y que eso sea el parteaguas de todo lo demás que yo estoy realizando. Muy bien, pues espero que esta sesión les haya gustado, les haya dado claridad. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero verlos en la próxima sesión. Procuraré hacerlo un poquito más seguido. Lo dejamos en pausa por un tiempo, pero pues aquí estamos de vuelta. Les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima sesión, ¿eh? Que estén muy bien ustedes. Hasta luego. Cuídense. Bye bye.